Es un placer saludarles en esta hora, mis queridos hermanos. ¿Cómo se sienten ustedes en el día de hoy? ¿Felices? ¿Contentos? Qué bueno, un poco de frío, sí, pero bueno, el Señor nos va, a través de su palabra, nos vamos a sentir felices, contentos, y el frío se nos va a ir, se nos va a olvidar de que está frío allá afuera. Es un placer nuevamente poder dirigirme a cada uno de ustedes y a cada uno de nuestros amigos y hermanos que nos están viendo a través de este mensaje. Quiero, a manera de introducción, quiero recordarles, para beneficio también de las personas que nos están escuchando a través de este mensaje, que tenemos nuestra página en YouTube, El Fuerte Clamor. Ustedes pueden tener acceso allí a esa página, pueden entrar a través de sus teléfonos móviles o a través de sus tabletas o a través de sus computadoras. Ustedes entran a YouTube y ponen allí en la barra de búsqueda El Fuerte Clamor y van a ver la silueta negra con el predicador así levantando la Biblia. Ustedes entran allí a esa página y ahí van a poder ver cada uno de los mensajes que hemos estado presentando aquí en esta iglesia y también los programas radiales. A medida que vamos grabando estos temas, esos mensajes están siendo subidos allí a la página para que usted vuelva y los pueda repasar. También llame a sus familiares, sus compañeros de trabajo, sus amistades, háblenle de esta página para que ellos también puedan tener la oportunidad de ver estos mensajes a través de YouTube. Es una buena herramienta para que ustedes y este servidor quien les habla podamos hacer obra misionera. Recuerden, mis queridos hermanos, de ver cada uno de estos temas allí. Ya la semana de oración que tuvimos basada en el santuario, que la titulamos El Evangelio Eterno en el Santuario, allí está toda, completita. Y cada uno de los últimos temas que hemos estado presentando a través de estos maravillosos mensajes están ya ahí en esa página de YouTube. Recuerden, El Fuerte Clamor. Bien, en esta hora ustedes ven allí el cuadro del santuario. Lo quise dejar allí porque vamos a comenzar una serie nueva en esta hora que la hemos titulado Cristo Nuestra Justicia. En inglés es Christ Our Righteousness. Cristo Nuestra Justicia. ¿Y por qué quise dejar allí el cuadro del santuario? Para beneficio de ustedes y las personas que nos están viendo a través de este mensaje. ¿Por qué? Porque ustedes y este servidor quien les habla sabemos que estamos viviendo ¿en qué departamento del santuario estamos viviendo nosotros hoy? ¿En cuál? En el lugar santísimo, ¿sí o no? A partir de 1844 en adelante, de acuerdo a la profecía registrada en Daniel 8:14, al final de las 2300 tardes y mañanas, luego el santuario iba a ser purificado. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, está oficiando allí en el lugar santísimo del santuario celestial en beneficio de ustedes y de este servidor quien les habla. Y es por eso que nosotros tenemos que tener nuestros ojos puestos, ¿dónde? ¿Dónde deben estar nuestros ojos puestos? Dígame, por favor. En el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde está Cristo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús allí ahora mismo en el santuario celestial? Está haciendo una obra ¿de qué? De intersección, y está haciendo la obra de el acto de borrar ¿qué? Los pecados, sus pecados y mis pecados. O sea, una obra ¿de qué? De juicio investigador. Y estas verdades son verdades muy solemnes. Por eso nosotros tenemos que repasar cada una de estas verdades, porque estas verdades nos van a ayudar a nosotros a prepararnos para el mayor acontecimiento que ha de tomar lugar en esta tierra, que es la segunda venida de Cristo. Amén. Cristo regresa por segunda vez a esta tierra cuando termine su obra de mediador en el santuario celestial como nuestro gran sumo sacerdote. Por eso nosotros, mis queridos amigos y hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo a través de este mensaje, tenemos que hacer una obra de preparación espiritual, para así estar seguros que vamos a tener el privilegio
de estar en aquel día cuando Cristo venga por segunda vez. Ustedes recordarán en los temas anteriores que hemos estudiado acerca de este extraordinario tema del santuario, que dicho sea de paso, se habla muy poco de este tema hoy dentro del pueblo profeso de Dios. Hemos visto que en el lugar santísimo del santuario terrenal se encontraba un mueble que se llamaba el Arca del Pacto. ¿Recuerdan? El Arca del Pacto. ¿Por qué se le llamaba así el Arca del Pacto? Porque dentro de ese arca se encontraba la ley moral de Dios, que era el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. O sea, esos 10 mandamientos que estaban dentro de esa arca. Quiero comenzar este estudio en esta hora, o este mensaje, que buscando un versículo que todos nosotros conocemos. Yo espero que hayan traído sus libretas, como ustedes siempre lo hacen, pero vayamos a la palabra del Señor. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, el Salmo 119, y vamos a leer un versículo que todos nosotros conocemos, pero es un versículo muy importante, muy significativo. Tiene un mensaje muy hermoso. Salmo 119, les invito que leamos el versículo 172. Salmo 119, versículo 172, dice: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos, ¿cuántos mandamientos? Todos tus mandamientos son ¿qué? Son justicia. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10. ¿Y cuántos dice allí el Salmo 119, versículo 172 que son justicia? ¿Cuántos? Todos. Veamos el cuadro una vez más. ¿Dónde se encontraba la ley moral de Dios en el santuario terrenal? En el lugar santísimo, en el segundo departamento, dentro del arca del pacto. En el lugar santísimo, pero del santuario celestial, se encuentra ahora mismo nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Hay un arca del pacto en el santuario celestial. ¿Qué ustedes creen? Vayamos al libro de Apocalipsis, por favor, acompáñenme. Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis 11. Y vamos a leer el versículo 19. Vamos a ver qué nos dice, qué vio Juan allí cuando Dios le mostró esta hermosa visión del cielo. Apocalipsis 11, 19, dice Juan, oigan bien, y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Ya no está hablando de este tabernáculo. Ya la Biblia no está hablando del templo que fue erigido por Salomón en esta tierra, que reemplazó al santuario del desierto. Dice que Juan vio el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto. ¿Qué vio Juan? El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Les pregunto a ustedes, mis queridos hermanos, díganme por favor, ¿hay un arca del pacto allá en el santuario celestial, sí o no? Sí. Claro que sí, Juan la vio. El original está en el cielo, esa arca original está en el cielo. Juan la ve cuando es abierto el templo de Dios en el cielo. Vamos a leer otro texto, allí mismo en Apocalipsis, ustedes conocen estos textos. Apocalipsis capítulo 15, y vamos a leer el versículo 5. Noten lo que dice el Señor. Apocalipsis 15, 5, es Juan escribiendo. Después de estas cosas miré, dice Juan. ¿Qué vio Juan? Y he aquí fue abierto en el cielo el templo ¿de qué? Del tabernáculo del testimonio. Interesante. Ahí podemos ver que en el cielo también hay un templo. El templo celestial, el santuario celestial. También Juan ve un arca. Esa arca
allí en el cielo allí está contenida esa ley moral, esa ley original, que es la base del trono de Dios. Por eso el salmista David en el Salmo 119 y el versículo 172 que leímos, decía, todos tus mandamientos son justicia. Entonces en esta hora, escuchen bien, este tema es muy importante. Los temas el tema que vamos a presentar en esta hora y los temas que hemos de presentar en próximas reuniones con el favor y la gracia del Señor van a ser de mucha importancia. La palabra justicia en griego es dikaiosune. Dikaiosune. Eso es lo que significa la palabra justicia en griego. Y significa, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, significa, oiga lo que significa, escuchen bien, el significado que esa palabra justicia en griego significa: equidad de acto o carácter. Equidad de acto o carácter. También significa justificación, justicia, santo, inocente o justo, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, páginas 23 y 24. ¿Entendieron el significado de la palabra justicia? ¿Qué significados tienen? Justificación es uno de ellos. ¿Han oído hablar del término justificación por la fe? De eso vamos a estar hablando en estos temas, así que usted no se lo puede perder. Háblele a sus amigos, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos que vengan y puedan escuchar estos mensajes. ¿Qué también significa la palabra justicia en griego dikaiosune? También significa santo. Una palabra, una persona justa o justo. Justicia o inocente. Cristo, nuestra justicia, es el mensaje sublime que sobresale en las Escrituras. El registro de la creación revela la maravillosa sabiduría y el poder de Cristo, por quien todas las cosas fueron creadas. Vamos al libro de Colosenses, acompáñenme por favor, capítulo 1, y nos vamos a dar cuenta de que Cristo también es el autor de la creación, y por Él todas las cosas fueron creadas. Colosenses, les invito a que abramos la escritura. Colosenses capítulo 1, y vamos a leer versículo 14 al 16. Hermosos textos. El apóstol Pablo allí en Colosenses 1, 14 al 16, nos dice lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo, por favor, porque Él fue el que nos redimió y Él fue el que derramó su sangre y nos perdonó los pecados. Versículo 15, noten cómo dice, hablando de Cristo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Versículo 16, noten cómo dice, estoy leyendo Colosenses 1, porque en Él, o sea en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas. No dice algunas, dice todas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. ¿Cuánto, hermanos? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17, noten cómo dice, Cristo es inmortal, igual que el Padre,
no tiene principio ni tiene fin. Y Él, o sea Jesús, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué cosa? Subsisten. Alabado sea el Señor. El pecado del primer Adán, ¿ustedes recuerdan a Adán? Con todas sus terribles consecuencias, está registrado para que Cristo, oigan bien, ¿por qué está registrado el pecado de Adán con todas sus terribles consecuencias? Fue registrado para que Cristo, el último Adán, pudiese ser aclamado como el Redentor y el restaurador de todas las cosas. Vayamos al libro de Romanos, por favor, acompáñenme. Romanos capítulo 5. Y vamos a leer el versículo del 12 al 14 primeramente. Romanos capítulo 5, versículo 12. Son textos hermosos. Por eso cuando nosotros leemos estos textos debemos sentirnos felices, gozosos y alabar el nombre del Señor Jesús. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán, por supuesto. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 13 de Romanos 5. Pues antes de la ley, por supuesto, antes de la ley ceremonial en el santuario terrenal, antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Versículo 14. No obstante, sigue diciendo el apóstol, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. ¿Quién era el que había de venir? Jesús. Cristo Jesús. Vayamos allí mismo en Romanos 5, para que ustedes puedan darse cuenta que a pesar de que el pecado del primer Adán ha quedado registrado con todas sus terribles consecuencias, y a veces nosotros decimos, ¿por qué? Bueno, fue registrado para que Cristo, que es el segundo Adán, pudiese ser aclamado como el Redentor y el restaurador de todas las cosas. Leamos los versículos ahora de Romanos 5, versículos del 17 al 21. Noten cómo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Noten bien el lenguaje bíblico, por favor. Versículo 18 de Romanos capítulo 5. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿La qué? La justificación de vida. Dica y osume. Ya vimos que la palabra justicia es justificación. Dica y osume. O sea, santo, justo o justicia. Gracias a Cristo Jesús, está diciendo la palabra de Dios, es que usted y este servidor quien les habla, podemos ser declarados ¿qué? Justos. Amén. Versículo 19 de Romanos 5, noten cómo dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, ese hombre fue Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ese uno es Cristo Jesús, que vivió una vida de justicia en esta tierra, los muchos serán constituidos como justos, alabado sea el Señor. Amén. Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, o sea, la ley ceremonial. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús, el segundo Adán, vino a darnos vida eterna. Vino a restaurar todas las cosas. Los chascos, las tristezas y transgresiones de esta vida son relatados aquí en la Biblia para que Cristo pudiese ser nuestro gran consolador y libertador.
¿Qué dijo Jesús cuando estuvo en esta tierra? Acompáñenme en Juan capítulo 16. Noten lo que Cristo dijo en Juan 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Nos dice, estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis ¿qué? Paz. ¿En quién es que nosotros podemos tener paz? En Cristo. Solo en Cristo Jesús. Hay muchos cristianos profesos que llevan 5, 10, 15, 20, 30 años en la iglesia y no tienen paz en sus corazones. Viven vidas miserables. Vienen a la iglesia solo por costumbre nada más, por hacer acto de presencia. ¿Por qué? Porque no logran conseguir la paz, porque esa paz solo se logra en Cristo Jesús. Amén. Por eso Él dijo, en mí ustedes pueden tener paz solo en mí. La segunda parte del versículo 33, ¿qué dice? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Vamos a tener aflicción, sí o no? Sí. No escuchemos esos predicadores mentirosos que salen por la radio, por la televisión y le dicen a la gente, no, ven a Cristo, que una vez comiences tú a ser cristiano, vas a ser un cristiano próspero, vas a tener mucho dinero, vas a tener riqueza, vas a ser feliz. Pero Jesús dijo lo contrario. Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener ¿qué? Aflicción, van a tener pruebas, van a tener chascos, van a tener tristezas, van a tener enfermedades, van a tener dolor. Pero ¿qué dice Jesús? Confiad, tener fe. Yo he vencido, ¿qué cosa? Al mundo. Cristo Jesús, el segundo Adán, es nuestro ejemplo. Por eso tenemos que aferrarnos de Jesús. Tenemos que dejar que Cristo forme parte de nuestras vidas para poder vivir vidas ¿qué? Victoriosas en Cristo Jesús. Nuestras naturalezas pecaminosas y corruptas son presentadas en ardientes colores para que Cristo pueda implorar ante el Padre por nosotros, por limpieza, y para que pueda ser en nosotros el Señor nuestra justicia. Escuchen bien, hay dos pensamientos en el espíritu de profecía que se los quiero leer. Presten mucha atención a estas dos declaraciones muy importantes. Las dos se encuentran en el mismo libro, pero diferentes páginas. El libro que voy a citar es Joyas de los Testimonios, tomo 2. La primera cita se encuentra en la página 34. Anótenla, para que así ustedes lo puedan corroborar en sus casas o leerla una vez más en sus respectivos libros. Repito, Joyas de los Testimonios, tomo 2. Página 34. Quiero que escuchen esta declaración porque es muy importante. Dice así, el que admite la verdad, oigan bien, el que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, ¿en qué? En la injusticia. O sea, todo lo contrario a justicia. El que admite la verdad mientras sigue en la injusticia es pecado. Ya vimos en el Salmo 119, el versículo 172, que la Biblia dice, todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. O sea, la persona que está viviendo una vida de justicia, está viviendo una vida de ¿qué? De obediencia a la ley de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Vuelvo y repito, escuchen bien este pensamiento. El que admite la verdad mientras sigue en la injusticia, que declara creerla y sin embargo la hiere cada día por su vida inconsecuente, se entrega al servicio de Satanás y lleva almas a la ruina. O sea, los cristianos que dicen ser cristianos solo de nombre, pero están viviendo una vida de injusticia, dice aquí que esos cristianos se entregan al servicio de Satanás. Noten cómo sigue diciendo la cita. Esta clase de personas tiene comunicación con los ángeles caídos y recibe ayuda de ellos para obtener el dominio de las mentes. Fuerte declaración, ¿verdad?
O sea, este mensaje es fuerte. Es para aquellos que dicen ser cristianos, que dicen ser miembros del pueblo de Dios, pero están viviendo en su vida una vida de injusticia o desobediencia a Dios. Y dice ahí que ellos son aquellos que se entregan al servicio de Satanás y tienen comunicación con los ángeles caídos. Les voy a leer otro pensamiento en el mismo libro, Joyas de los Testimonios, el tomo 2, pero ahora es la página 374, el primer párrafo. Escuchen este hermoso pensamiento. Dice así, página 374, primer párrafo. Noten cómo dice: el mensaje de la justicia de Cristo. ¿Cuál mensaje? De Cristo. El mensaje de la justicia de Cristo. ¿De qué estamos hablando en esta hora? De la justicia de Cristo. Cristo nuestra justicia. Oigan bien, el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Hermana Mayra, ¿cuál es el mensaje que tiene que resonar de un extremo de la tierra a otro extremo de la tierra y que va a preparar el camino para el Señor? ¿Cuál es? ¿El mensaje de qué? De la justicia de Cristo. ¿La justicia suya y mía? ¿O la justicia de Cristo? Noten cómo termina la cita. Esta es la gloria, oigan bien, esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Qué tremenda declaración. ¿Cuál es la obra que va a terminar el mensaje del tercer ángel? La justicia de Cristo, ¿en quién? En tu vida y en mi vida. Y este mensaje tiene que resonar por todo lo ancho y largo de este planeta Tierra. Ese va a ser el mensaje que va a alumbrar la tierra con gran poder y gran gloria en el tiempo del fin. La justicia como un tema vital y distintivo y de vital importancia ocupa un amplio lugar en la palabra de Dios. Muy poco se habla de este tema hoy en la iglesia. Su fuente, su naturaleza, la posibilidad de ser obtenida por el pecador y las condiciones sobre las que puede ser asegurada han sido expuestas con claridad en el libro de la justicia, que es la santa palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar por lo básico. De lo básico a lo complejo. Tenemos que ir sentando bases, ¿sí o no? Para esta serie nueva, que la hemos titulado Cristo nuestra justicia. Basada obviamente en el santuario, por eso he dejado el cuadro allí. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo la experiencia del lugar santísimo, del santuario celestial, donde se encuentra contenida la ley moral de Dios. Y ya vimos que la Biblia dice que todos sus mandamientos son ¿qué? Son justicia. Dios es la fuente de justicia, Jehová. Vamos al libro de Daniel, acompáñenme por favor, Daniel capítulo 9. Nos vamos a gozar con esta nueva serie, mis queridos hermanos. Daniel capítulo 9 y el versículo 7. Daniel 9, 7. Noten lo que dice el profeta Daniel, lo que este siervo de Dios escribió. Tuya es, Señor, la justicia. ¿Qué cosa? La justicia. La justicia. Y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, o sea, a causa de su pecado, con que se rebelaron contra ti. ¿Quién es la fuente de toda justicia? ¿Quién? Cristo. Cristo Jesús, Jehová de los ejércitos. El mismo profeta Daniel lo reconoció. Tuya es, Señor, la justicia. Nosotros
¿Qué somos? Confusión, pecaminosos, transgresores de tu santa y bendita ley. Leamos otro salmo, otra cita diría, Salmo 145. Dios es la fuente de toda justicia. Salmo 145, acompáñenme por favor. Y leemos el versículo 17. Noten lo que dice el Señor. Recuerden el significado de la palabra justicia, ya lo leímos. Una de esos significados era la palabra justo. ¿Se recuerdan? Sí. Dica y osume. Uno de esos significados era justo o justicia, inocente, justificación. En inglés, righteousness. Noten lo que dice el Salmo 145 del versículo 17. Justo es ¿quién? Jehová en todos sus caminos y misericordioso. En la versión King James dice santo. Y misericordioso en todas ¿qué? Sus obras. O sea, Jesús es ¿qué? Justo. Es justicia en otras palabras. La justicia de Dios, número 2, es ¿qué? Es eterna. Salmo 119, por favor, acompáñenme. Salmo 119, versículo 142. Salmo 119, versículo 42. Número 2, la justicia de Dios es eterna. Dice el versículo 142 del Salmo 119. Tu justicia es justicia eterna. ¿Y tu ley qué cosa? La verdad. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Es eterna la justicia de Dios? Amén. Cuando los redimidos tomen posesión de esa nueva tierra, de la tierra de la Canaán celestial, ¿existirá por toda la eternidad la justicia de Jehová? ¿Qué ustedes creen? Por supuesto, porque es eterna. Y lo que es eterno no tiene principio ni tiene ¿qué? Fin. Por eso es que los justos son los que van a heredar la tierra nueva. Porque los justos aprendieron a vivir una ¿qué? Una vida de justicia. Ustedes y yo, si queremos algún día poseer esa tierra de justicia, donde mora la justicia y donde va a existir la justicia por toda la eternidad, tenemos que aprender en esta tierra a vivir una vida justa o de justicia para poder algún día poseer la tierra donde mora la justicia de Jehová. Amén. ¿O los injustos van a entrar allí? No. Díganme por favor. No. Yo quiero que ustedes me hablen. No. ¿Los injustos van a entrar allí? No. Vamos a hacer un paréntesis. Acompáñenme en 1 Corintios. Porque muchas personas enseñan hoy que los pecadores o los transgresores de la ley de Dios, que es justicia, van a entrar también al reino de los cielos. Eso es lo que Satanás le ha hecho creer al mundo. Por eso este mensaje, Satanás no le interesa que se predique dentro del pueblo de Dios y mucho menos que sea predicado al mundo. Como decía Joya, los testimonios, tomo 2 páginas 374, hermano Ramón. Este mensaje, Satanás no quiere que se predique al mundo. Porque Satanás quiere que el mundo crea que los transgresores, los injustos, en otras palabras, también van a tener derecho al reino de los cielos. Note lo que dice 1 Corintios 6, versículo 9. La palabra de Dios es clara. ¿Qué es lo opuesto a justo? Injusto. ¿Qué es lo opuesto a justicia? Injusticia. Noten lo que dice el versículo 9. Leo 1 Corintios 6. Su atención, por favor. Dice, no sabéis, dice Pablo, no lo digo yo, inspirado por el Espíritu de Dios. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Los injustos van a heredar el reino de Dios? No. Dice, no hay rey, dice Pablo. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, dice el versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, la Biblia es clara. ¿A quién usted le va a creer? ¿Al pastor de su iglesia? ¿O lo que dice el Señor en su palabra? Muchos se van a perder en el tiempo del fin porque le hicieron caso a sus ministros, a sus pastores, que enseñaron de que usted va a entrar al reino de los cielos, o le enseñaron a sus miembros de iglesia que ellos van a ser salvos transgrediendo la ley de Dios. O sea, viviendo una vida ¿de qué? De injusticia. Pablo está diciendo allí, los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Los que están viviendo una vida de injusticia o de desobediencia a la ley moral de Dios. Dice, no van a tener parte en el reino de los cielos. Satanás no quiere que ese mensaje se predique al mundo. ¿Por qué? Porque Satanás ha hecho creer a la gran mayoría del mundo religioso hoy de que ellos van a ser salvos también, violando, aunque sea un solo principio de la ley moral de Dios. Así es. Leamos otro texto, por favor. Jehová ama la justicia. ¿Sabían ustedes? Salmo 11. Vayamos al libro de los Salmos, donde estábamos anteriormente. Salmo 11. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor. Salmo 11, versículo 7. La Biblia está llena de hermanos, vamos a darnos un banquete espiritual en esta nueva serie, se lo garantizo. Vamos a aprender cosas que quizás no nos imaginábamos que estaban en la palabra del Señor. Salmo 11, versículo 7, noten cómo dice, hermoso versículo. Dice el salmista, David, porque Jehová es ¿qué? Justo. Y ama ¿qué cosa? La justicia. El hombre recto mirará su rostro. Gloria al Señor. ¿Quiénes son los que van a ver el rostro, Mayra y Ramón, algún día de Jehová? ¿Quiénes? Los que estén viviendo una vida ¿de qué? De justicia. La justicia de Cristo, por supuesto, no la suya y la mía. Nunca se nos olvide eso. Porque su justicia, mi justicia, es como trapo de inmundicia, dice el salmista. ¿Quiere leerlo? Vamos al libro de Isaías. Hagamos un paréntesis ahí rapidito. Porque esos son textos que ustedes y yo necesitamos entender. Isaías 64. Fíjense bien para que usted no se jacte de que lleva 20, 30, 40 o 50 años en la iglesia. Noten lo que dice el libro de Isaías 64, versículo 6. Dice, si bien todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros, no dice algunos, todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Y toda nuestra justicia, Ramón, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo son nuestra justicia? ¿Cómo es, hermana Dianelis? Como trapo de inmundicia. Exactamente. Por eso necesitamos hoy más que nunca la justicia de Cristo. Esa justicia de Cristo en nosotros es la que nos dará algún día la entrada al reino de los cielos. Cuando el Padre Celestial, que nos va a dar la bienvenida, dice la sierva del Señor, una cita maravillosa, se las traigo la próxima vez. El Padre Celestial va a estar en la puerta de la santa ciudad de Jerusalén, dando la bienvenida a todos los redimidos. Qué maravilloso va a ser eso, hermanos. Cuando entre esa hueste de redimidos, que Cristo se ha llevado al cielo después de su segunda venida, el Padre estará allí dando la bienvenida a todos los redimidos. Y todos los que entren por la puerta de la ciudad, el Padre lo va a mirar y va a ver a Cristo Jesús reflejado en cada uno de esos redimidos. Amén. Porque tu justicia y mi justicia no nos dará acceso ni un solo pie en la patria celestial. Amén. Solo la justicia de Cristo Jesús. Amén. Así que Jehová ama la justicia. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo al Salmo 11:7. En Jehová no hay injusticia, oigan bien. Por eso es que tenemos que estar vestidos de la justicia de Cristo, hermana Janet, si queremos entrar algún día a la patria celestial. Amén. Porque en Jehová no existe la injusticia. Lo leemos en el Salmo 92. Acompáñenme, por favor. Salmo 92 y vamos a leer el versículo 15.
Salmo 92. Vamos a leer el versículo 12, del 12 en adelante, para que podamos tener un contexto mejor, porque son textos muy hermosos que no los podemos dejar pasar por alto. Salmo 92, versículo del 12 al 15. Noten cómo dice allí ese hermoso salmo. El justo, ¿quién? El justo. ¿Y quién es el justo en la Biblia? El que practica ¿qué? La justicia. El justo, el injusto, decía Pablo, no va a heredar el reino de los cielos. Ya lo acabamos de leer en 1 Corintios 9. Pero el justo florecerá como la palmera, dice el versículo 12. Amén. Crecerá como el cedro en el Líbano. Amén. Versículo 13. Plantados en la casa ¿de quién? Jehová. De Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Amén. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y ¿cómo? Y verdes. Amén. ¿Para qué cosa, hermanos? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es que recto y que en él no hay que injusticia. Alabado sea el Señor. Gloria sea el Padre. Hermanos, solo los justos van a poder declarar eso. Amén. Qué maravilloso es este mensaje. Por eso la sierva del Señor dijo que este es el mensaje que le va a dar la vuelta al mundo. Amén. Que va a preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Cristo viene a buscar un pueblo, una iglesia pura, santa, justa, recta, sin mancha y sin arruga. Que ha vivido este mensaje glorioso. Y cuando estén en la casa de Jehová, como dice allí, serán como el cedro del Líbano. ¿Ustedes han visto alguna vez un cedro? Qué fuerte es ese árbol. Un árbol fuerte. Un árbol que aguanta las tormentas, los vientos. Permanece fuerte y firme. Qué maravilloso. Así que en relación a la naturaleza de la justicia, también la Biblia o las Escrituras son explícitas, son muy explícitas. Vamos a ir leyendo una serie de textos maravillosos y gloriosos. Expresan lo opuesto al pecado y está asociada con la santidad y la piedad del cristiano. ¿Qué dije? Que la justicia, que es opuesta a lo que es el pecado. Pregunto, ¿el pecado trae vida eterna? No. ¿Qué trae el pecado, hermana Iris? La paga del pecado es ¿qué? Satanás le ha hecho creer allí al mundo que no, que el pecado trae vida eterna. Jesús dijo, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Romanos 6:23, la primera parte. Es muerte. Y la justicia es lo opuesto a la injusticia, que es pecado. Y la justicia, oigan bien, no se les olvide esto, está asociada con la santidad, número uno, y la piedad del cristiano. ¿Estamos listos para leer los textos? Vayamos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 34. Mire, yo cuando estoy leyendo mi Biblia versión Reina Valera, que es la que yo tengo aquí en este momento, 1960, que es muchas de las versiones que ustedes poseen y que muchos de nuestros amigos que nos están viendo a través de este mensaje también tienen en sus hogares. A mí me gusta estudiar la palabra del Señor. Cuando yo estoy preparando un estudio o un mensaje bíblico, me gusta usar algunas otras versiones y me gusta mucho la versión en inglés que se llama la King James. Si usted lee inglés, yo le aconsejo que usted tenga siempre esa Biblia en su hogar y la lea también, estudie, compare los textos. Usted la tiene, hermana Marva, muy bueno. ¿Por qué? Porque en la versión King James, el versículo 34 de 1 Corintios 15, la voy a leer primero en nuestra versión. Dice, velad debidamente. ¿Dice así en sus versiones? Sí. ¿Sabe cómo dice en la versión King James? Despertad a la justicia. Diferente, ¿sí o no? Pero la versión King James, de acuerdo a la versión original, es despertad a la justicia.
Yo le exhorto que usted lo lea en esas versiones si usted quiere estar seguro. Y dice, y no pequéis. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que despertemos a la justicia, que ya vimos que la palabra justicia tiene que ver con la obediencia a la ley de Dios. Dice, despertad a la justicia y no ¿qué? Y no pequéis. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan 3:4, ¿sí o no? Sigue diciendo el versículo 34, porque algunos no conocen a Dios, o sea, no tienen el conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. O sea, que debemos despertar ¿a qué? ¿A qué debemos despertar? A la justicia. O sea, una vida de justicia. Ya es hora de que nosotros no sigamos durmiendo. Pero ¿qué tipo de sueño habla allí la Biblia? ¿Qué ustedes creen de qué tipo de sueño? Exacto, un sueño espiritual que Satanás tiene a muchos hoy. Un letargo espiritual que Satanás tiene a muchos profesos cristianos creyendo que están salvos cuando verdaderamente están completamente perdidos. Dice Pablo, no lo digo yo, en 1 Corintios 15:34, despertad a la justicia. Vamos a ver a qué tipo de sueño está hablando allí Pablo. Leamos Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Fíjense cómo dice el apóstol. ¿Qué tipo de sueño tenemos que despertarnos? ¿De qué tipo de sueño? Porque él dice despertad a la justicia. Y dice, y él os dio vida a vosotros. ¿Quién nos dio vida? 2:1, Efesios 2:1. Del 1 al 5 vamos a leer, hermana Marva. Perdón, antes de leer Efesios 2:1, disculpen, quisiera que leyésemos Efesios 5:14 primeramente. Efesios 5, y vamos a leer el 14 primero, antes de leer Efesios 2. Efesios 5:14, dice el Señor en su palabra, por lo cual dice, despiértate. ¿Qué dice? Despiértate. ¿Qué decía 1 Corintios 15:34? Despertad a la justicia. Y Pablo nuevamente nos dice ahí en el versículo 14, despiértate tú que duermes y levántate ¿de qué? De los muertos y te alumbrará Cristo. O sea, te alumbrará la justicia de Cristo. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Qué tipo de sueño está hablando 1 Corintios 15:34 que debemos despertarnos y Efesios capítulo 5 versículo 14? Uno es el sueño de la muerte. ¿De cuál muerte? Espiritual. Ajá. Vamos a ver ahora sí Efesios 2 qué tipo de muerte está hablando Pablo en esos textos que estamos leyendo. Todos estos textos nosotros tenemos que aprender a escudriñar la Escritura y tenemos que unirlos los unos con los otros, enlazarnos como que estuviéramos armando un rompecabezas para poder entender el mensaje que Dios quiere que el pueblo, su pueblo, entienda en este tiempo del fin. Efesios 2, ahora sí, versículo 1, vamos a leer hasta el 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es ese Él que nos dio vida? Cristo Jesús, por supuesto. Cuando estabais, ¿qué? ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y ¿qué? Y pecados. ¿Qué decía Pablo en Efesios 5:14? Despiértate tú que duermes. O sea, despiértate ¿de qué? De la vida de pecado. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. O sea, despiértate de una vida de injusticia. Nos está diciendo Pablo hoy. A través del Espíritu Santo, por supuesto. Dice versículo 2, noten lo que dice versículo 2. Por eso tenemos que darle gloria a Dios cuando nosotros recibamos este mensaje. ¿Qué hace ese mensaje en nuestras vidas? Dice Pablo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás, el príncipe del mal. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que los demás. La ira de Dios va a caer sobre los hijos de desobediencia en el tiempo del fin. No sigamos creyendo más la mentira de Satanás de que los impíos, los transgresores de la ley de Dios van a ser salvos en el tiempo del fin. Versículo 4, ¿qué nos dice? Terminamos con el 4 y el 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Alabado sea el Señor. Cristo Jesús, nuestra justicia. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia, que habla de la justicia, allí en este maravilloso libro, esta justicia, como dije al principio, está asociada con la santidad y la piedad del cristiano. Vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios, allí mismo, pero el capítulo 4, y vamos al versículo 22. Efesios 4, 22. Noten cómo dice esto. La palabra de Dios está llena de este mensaje glorioso que hoy por hoy muchos no quieren predicar. Satanás odia este mensaje de la justicia de Cristo. Noten lo que dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está viciado? El viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza. Por eso Pablo pudo decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Pablo pudo dar testimonio de que él ya no era ese viejo hombre que era antes Saulo de Tarso. Él pudo dar testimonio de que él era una nueva criatura. Noten lo que dice el versículo 23 de Efesios 4. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué entiende usted por la palabra renovados? Corregir, quitar, poner. Exactamente, o sea, hacer algo nuevo, renovarlo, cambiarlo. Y dice el versículo 24, noten cómo dice el lenguaje bíblico, es claro. Y vestidos del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios. ¿En qué? En la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria al Señor. Oiga, ¿usted tiene que vivir una vida de santidad si quiere llegar al cielo o no? Dice el libro de Hebreos, sin santidad, ¿cuántos van a ver a Dios? Nadie verá al Señor. No lo hemos leído muchas veces en el libro de Hebreos. El 25 también lo leemos. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. O sea, un cambio de vida total. Con eso está relacionada la justicia. La justicia, mis queridos hermanos, está relacionada ¿con qué? Con el cambio de vida y con la santidad en la vida de ¿qué? Del cristiano y con el abandono del pecado. Amén. ¿Estamos entendiendo este mensaje hoy? Por eso es que este mensaje es tan importante. Por eso es que la sierva del Señor, como lo leímos en Joya de los Testimonios, el tomo 2 y página 374, el mensaje de la justicia de Cristo, no suya y no la mía. La justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esa es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Esto es glorioso. Quizás nuestra mente todavía no puede ver, o qué cosa, no puede entender muy bien a cabalidad este mensaje. Vamos a ir terminando con estos textos. Ya el tiempo se me fue, pero vamos a continuar con este mensaje, así que usted no se lo puede perder. El cristiano ha sido llamado a dar frutos para la gloria de Dios. Amén. Y uno de esos frutos, hermana Marva, es vivir una vida de justicia. ¿Sabían ustedes eso? Satanás odia esa palabra, déjeme decirlo. Satanás tiene un diccionario que se llama el diccionario
de las palabras que Satanás odia. Y una de las palabras que más odia Satanás en su diccionario es la palabra justicia. Porque él no quiere que tú y yo y nuestros amigos que nos están viendo a través de este mensaje en esta hora vivamos una vida de justicia, de obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Vamos al libro de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo del 8 hasta el 10. Estas son palabras de Juan el Bautista. Oigan bien, Juan el Bautista primeramente, Mateo 3, 8. ¿Lo tienen, mis queridos hermanos? ¿Lo tenemos? Dice, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento, dice Juan. O sea, el Señor a través de Juan quiere que nosotros demos frutos. Frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10 de Mateo capítulo 3 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Ustedes y este servidor quien les habla tenemos que dar frutos. ¿Qué tipo de frutos, amigos y hermanos? La Biblia habla que ustedes y yo tenemos que dar. Si no queremos algún día ser echados al lago de fuego y azufre, como malos árboles, pues vamos al libro de Mateo capítulo 7. Ahí sí Jesús hablando allí en esos textos. Mateo 7, 16. Y vamos a leer hasta el versículo 19. Mateo 7, 16 dice, por su fruto los conoceréis, dijo Jesús. Ustedes me regalan aunque sea 5 minutos más. ¿Sí o no? Sí. Para poder terminar estos textos, porque no quiero dejar esto ahí como colgando. Bien. El cristiano, vuelvo y repito, ha sido llamado a dar frutos para la gloria de Dios. Y uno de esos frutos es vivir una vida de justicia. Noten lo que dijo Jesús, Mateo 7, vuelvo y menciono. Mateo 7, 16. Por su fruto los conoceréis. Estas son palabras de Cristo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da ¿qué? Frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? El fuego. En el fuego. Las mismas palabras de Juan el Bautista, registradas en Mateo capítulo 3, versículo del 8 al 10. Vamos a leer Juan capítulo 15, acompáñenme rapidito en los minutos que nos quedan. Juan capítulo 15. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Juan 15, estas son palabras de Jesús. Juan 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Jesús. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Cristo Jesús. Y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer el Padre? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué va a hacer Cristo en el tiempo del fin? Aquellos cristianos que no dieron frutos van a ser ¿qué? Quitados. ¿Y van a ser echados ¿dónde? En el horno de fuego. Versículo 4 de Juan 15. Noten que dice, permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo en mí. Jesús dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Versículo 5 de Juan capítulo 15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva poco fruto. Mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice?
nada podéis hacer. Es mi justicia en ti la que hace, ¿qué cosa? Las obras. Versículo 8 de Juan 15, noten cómo dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado mi Padre? ¿En qué? ¿En qué? En que llevéis poco fruto. Dígame por favor, despierten. Mucho fruto y seáis así como mis discípulos. Si yo cometo un error, corríjame por favor. Versículo 16, ¿qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca. No sea solamente de un día o dos, sino que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿En qué es glorificado nuestro Padre Celestial? ¿En qué? En que llevéis ¿cuánto fruto? Mucho fruto, dice el versículo 8. Eso se me viene a la mente el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y darle ¿qué? Gloria. Porque la hora de su juicio ¿a qué? O sea, el dar gloria a Dios es dar frutos ¿de qué? De justicia. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo, qué tipo de frutos habla la Biblia. Pablo dijo en Efesios capítulo 5, acompáñenme por favor. La Biblia es hermosa, ¿verdad que sí, hermanos? Es maravillosa, o no es maravillosa la palabra del Señor. Es gloriosa, por eso el salmista David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Noten cómo dice Efesios capítulo 5, versículo 9. Vamos a ver qué frutos, de qué fruto estaba hablando Juan el Bautista y de qué fruto estaba hablando Cristo. Efesios 5:9, ¿qué nos dice, mis queridos amigos y hermanos? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y ¿qué cosa? Y verdad. O sea, uno de esos frutos que habló Juan, que habló Jesús y que habla Pablo es que es una vida de ¿qué? ¿De qué? De justicia. Vamos a ver qué nos dice Filipenses, el capítulo 1. Acompáñenme, por favor. Filipenses está después de Efesios. Filipenses 1, versículo 10 y 11. Vamos a leer dos textos más y terminamos. Filipenses 1, y vamos a leer los versículos 10 y 11. Nos dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo tenemos que estar cuando Cristo venga? Irreprensibles. Versículo 11. Llenos de frutos ¿de qué? De justicia. Subraye eso, por favor. Llenos de frutos. Por eso dice a Jesús que tenemos que llevar pocos frutos o muchos frutos. Muchos frutos. Tenemos que estar llenos de frutos ¿de qué? De justicia, que son por medio ¿de quién? ¿Por medio de quién? De Jesucristo en nosotros, para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué decía Jesús en Juan capítulo 15, versículo 8, si no estoy mal? Que mi Padre es glorificado cuando lleváis muchos frutos. Y termino con Romanos 6. Romanos 6. Estamos entendiendo este mensaje hoy, ¿verdad? Romanos 6, versículo 21 y versículo 22. Miren bien, que la Biblia está llena de todos estos mensajes. ¿Qué frutos quiere que el Señor, que usted y yo llevemos? Romanos 6, 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Antes de leer el siguiente texto, que es el versículo 22, permítame hacerle una mención breve. Cuando a veces nosotros nos recordamos de nuestros pecados que cometimos en el pasado, nos avergonzamos de eso. ¿Qué frutos teníamos nosotros cuando estábamos viviendo una vida de pecado? ¿Teníamos frutos? No había frutos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. ¿Qué fruto teníais?
de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Pero ¿qué dice el versículo 22? Mas ahora, ¿cuándo? O sea, ahora que estamos viviendo la vida nueva. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, solo a través de Cristo Jesús, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro ¿qué? Fruto, ¿qué cosa? La santificación, o sea, una vida de santidad, y como fin, ¿qué cosa? La vida eterna. La vida eterna, gloria al Señor. ¿Cuáles son los frutos que Dios quiere que tú y yo tengamos hoy? Frutos de justicia, de santidad, de obediencia perfecta a sus mandamientos. Alabamos al Señor por su palabra en esta noche, ¿verdad? Que su palabra sea bendecida en esta noche. Antes de terminar, vamos a ir de rodillas. Recuerden, este mensaje continúa en nuestra próxima intervención, así que no se lo puede perder. Este mensaje que lleva como título Cristo nuestra justicia. Hermano Ramón, vamos a orar primero y entonces después terminamos con la grabación. Vamos a ir de rodillas, por favor, aquellos que puedan. Querido Padre Celestial, en esta noche nos sentimos agradecidos porque Cristo es nuestra justicia. Gracias, Señor, porque su palabra nos habla de cómo vivir una vida justa, una vida santa. Y sabemos, Padre, de que nosotros hemos fracasado muchas veces tratando de obedecer su santa ley, pero hemos fracasado porque queremos obedecerla por nuestra propia justicia. Pero ahora nos hemos dado cuenta de que no es mi justicia, no es la justicia de mis hermanos aquí presentes, ni de los hermanos y amigos que nos están escuchando en esta hora, sino que es la justicia de Cristo obrando en nosotros para poder vivir una vida de justicia, una vida de santidad, de obediencia perfecta a sus mandamientos. En esta noche queremos pedirle una sola cosa, Padre Celestial, antes de despedirnos. Que usted nos ayude a aborrecer el pecado. Amén. Y nos ayude a odiar la vida antigua que nosotros vivimos. Amén. Esa vida de desobediencia y de transgresión a su santa ley. Ayúdanos a aborrecerla con toda nuestra alma. Para nunca más, Señor, volver a ser esclavos del pecado. Amén. Sino que podamos ser ahora esclavos pero de la justicia. Siervos de la justicia, como dice el apóstol Pablo en su palabra, Señor. Ahora que vamos de regreso a nuestros hogares, le pedimos su bendición. Este mensaje es un mensaje glorioso, que cuando su pueblo lo entienda y lo comprenda, va a ser el mensaje que dará la última nota de pregón a lo ancho y a lo largo de este planeta Tierra, y que preparará a su pueblo para la segunda venida de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en esta noche. Llévenos con su bendición a nuestros hogares. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.